Bienvenidos a una emisión más de Sociología en Breve, y en esta ocasión trataré el tema de Niklas Luhmann y la teoría general de sistemas. Niklas Luhmann es un personaje muy relevante en el ámbito de la sociología. Sin duda plantea una nueva aproximación o un nuevo entendimiento de lo que es la misma sociología y diversos conceptos que él desarrolló. Pero esencialmente abordaré sus conceptos centrales, siempre pensando en el marco o considerando a Luhmann como un autor que sale del esquema tradicional, digamos, de la sociología, y propone una aproximación muy importante al ámbito de la ciencia sociológica y de la explicación social. Bien, comienzo con sus conceptos más importantes y que permiten un entendimiento general de su propuesta. El primero de los conceptos es sistema-entorno. La idea de sistema-entorno para Luhmann requiere necesariamente entender al menos dos elementos de explicación sociológica. Una es el entorno, con una complejidad infinita, y por otro el sistema, que esencialmente es un modelo o un ámbito tanto físico como también intelectual que reduce la complejidad del entorno. Por tanto, Luhmann entiende a la complejidad como la gran cantidad de unidades o de relaciones que un sistema no puede entender. Entre sistema y entorno existe una relación muy interesante, en la cual la diferencia de magnitudes orilla a que el sistema siempre reduzca la complejidad del entorno. En palabras más sencillas, el entorno es la totalidad de las cosas: el planeta Tierra, el universo. Esos serían los ejemplos más sencillos sobre lo que es el entorno y la complejidad de este. Por otro lado, la relación sistema-entorno, que es uno de los conceptos también muy importantes de Luhmann, permite generar la teoría social luhmanniana o de Luhmann. Esencialmente, lo que plantea esta idea de sistema-entorno es una relación necesaria para que emerja un sistema. Por tanto, la relación entre un sistema y el entorno siempre será en el marco general de la complejidad, y el sistema necesariamente construirá sus límites a partir de los diversos procesos en los cuales explicó a continuación. Uno de los conceptos que ya he mencionado es el sistema. Para Luhmann, reitero, el sistema es la reducción de la complejidad del entorno. En otras palabras, un sistema no puede contener toda la complejidad del entorno, porque esencialmente dicho sistema dejaría de existir. Ahora bien, Luhmann explica el sistema a partir de dos categorías funcionales muy interesantes, las cuales retoma de estudios biológicos de Humberto Maturana, un chileno biólogo, y la otra la retoma de estudios sobre lingüística y demás aportaciones de la filosofía alemana del lenguaje. El primero, la autopoiesis, esencialmente es una operación interna que realiza el sistema, valga la redundancia, a su interior. Y esencialmente lo que hace la autopoiesis es producir sus propios elementos. Dice Luhmann, retomando las aportaciones de Humberto Maturana, que todo sistema construye sus propios elementos estructurales con base en la observación y en la selección de elementos del entorno. Colocando un ejemplo sencillo,
Un sistema, por ejemplo, biológico, coloquemos el ejemplo del cuerpo humano, no tiene la capacidad de integrar o de asimilar todos los elementos del entorno que le rodean. Necesariamente tiene que seleccionar solo algunos para lograr una independencia propia. Lo realiza a partir de una operación interna de clausura o de frontera con el entorno, en la cual solamente deja pasar lo necesario. En síntesis, la autopoiesis es la capacidad que tiene un sistema para producir sus elementos internos, pero lo suficientemente cerrado para mantener comunicación con el exterior, al tiempo que es lo suficientemente abierto al entorno para obtener beneficios y entablar relaciones funcionales con el entorno. Ahora bien, el sistema, además de realizar sus propias producciones a partir de la autopoiesis, genera un proceso que se llama autorreferencia. La autorreferencia, lo dice la propia palabra, incluye la observación y la constitución del sistema a partir de la observación. Esto quiere decir, de acuerdo con la propuesta de Luhmann, que un sistema observa el entorno y en esa misma observación indica a lo que se pertenece. Un sistema, como un sistema autorreferencial, es autorreferente si usa la clausura o la diferencia para apropiar elementos necesarios del entorno. En síntesis, la autorreferencia siempre indica que el sistema explicará el entorno en sus propios términos. Colocando un ejemplo sencillo, la autorreferencia de un sistema es, hablando del sistema de lenguajes, es cuando en un país que hablan un determinado idioma, pensemos en chino o mandarín, español, inglés o ruso. Cada uno de esos sistemas explicará el entorno en ese idioma. Por tanto, un idioma sería un ejemplo muy sintético, muy sencillo de lo que es la autorreferencia. El sistema realiza observaciones del entorno y en esas observaciones indica a lo que se pertenece. Es decir, utiliza sus propios códigos para explicar el entorno. Ahora bien, profundizando en otros elementos constitutivos del sistema, Luhmann, además de explicar que un sistema tiene autopoiesis y autorreferencia, Luhmann insiste en decir que dicho sistema no solo produce autorreferencia y autopoiesis, sino que esos dos procesos internos derivan en dos elementos también constitutivos del sistema, que es la comunicación y el sentido. En palabras de Luhmann, un sistema, además de generar sus propias estructuras y referirse al entorno en sus propios términos, tiene que realizar esas dos operaciones a través de la comunicación. ¿Qué es la comunicación para Luhmann? De acuerdo con los estudios y el texto que recomiendo aquí del glosario de términos de Luhmann, la comunicación para Luhmann implica tres elementos: comunicación o emisión, información y entendimiento. Para Luhmann, un sistema no solo es autopoiético y autorreferencial, sino que establece una relación de comunicación con distintos sistemas a través de estos tres procedimientos: a través de la emisión de mensajes, a través de la compartición o la transmisión de información hacia otros sistemas y a través del entendimiento. Para Luhmann, solo eso garantizará que un sistema pueda mantener comunicación con otros. Asimismo, para Luhmann, la comunicación es una selección. El sistema elige qué términos y qué palabras referir y transmitir información a otros sistemas. Y a su vez, la comunicación es un evento, es decir,
y es un tema muy, muy atractivo. Para Luhmann, la comunicación es esencialmente evanescente, es decir, existe un momento y posteriormente desaparece. Hay que constantemente reafirmarla a través de distintos medios comunicacionales, y los individuos, en este marco de la definición de comunicación para Luhmann, los individuos son esencialmente un entorno a través del cual la comunicación persiste, cosa que le valió varias críticas, las cuales comentaré al final. Asimismo, la comunicación no solo es emisión, información, entendimiento, además de una selección, y que los individuos la comparten a través del lenguaje y demás. La comunicación conforma los sistemas sociales. Para Luhmann, un sistema social implica una concatenación, una unión de todos estos elementos que hemos estado comentando: autopoiesis, autorreferencia, comunicación, individuos y entorno. Todo eso genera algo que Luhmann llama sentido. ¿Qué es el sentido? Pues esencialmente Luhmann define el sentido como un logro evolutivo del sistema y que permite generar un orden a la experimentación y a la forma de explicar el entorno por parte del sistema. En términos generales, puedo decir que el sistema para Luhmann es, además de la piedra angular de su teoría, el sistema para Luhmann es sentido, es decir, es un conjunto de comunicaciones que permiten compartir información y compartir entendimiento. Luhmann define el entendimiento en un sistema social como una compenetración de sentidos en el cual el sistema puede entender distintos sistemas ajenos a él. Asimismo, puede entender sistemas internos. De ahí la importancia que tiene el concepto de sistema para Luhmann. Por último, Luhmann decanta o concentra todos los conceptos que hemos abordado, como sistema, entorno, autopoiesis, autorreferencia, comunicación y sentido, en un término que, pues bueno, es famoso dentro de las ciencias sociales y en particular dentro de la sociología, que es el sistema social. Sin duda, quizá es un término más importante en su teoría, porque en ese término, en esa categoría de sistema social, Luhmann concentra todos estos términos. Primero, un sistema social está compuesto o es posible si mantiene una relación con el entorno y, por tanto, genera o emerge la relación sistema-entorno. Después, un sistema social genera sus propios elementos a través de la autopoiesis y posteriormente construye su propio sentido, comunicación, a través de la autorreferencia, es decir, a través de la selección de ciertos elementos del entorno transformados en lenguaje, comunicación y sentido. Finalmente, esos 4 elementos generan algo que Luhmann llama el sistema psíquico. ¿Qué es el sistema psíquico? Que es un componente importante de un sistema social. Esencialmente es el pensamiento. Es el conjunto de ideas, o en otras teorías llamarían ideología. Es el conjunto de ideas que construye un sistema social. ¿Cómo construye un sistema social ese cúmulo de ideas o ese conjunto de ideas que Luhmann denomina sistema psíquico? Lo hace a través de la historia. Para Luhmann, un sistema social permite la existencia de ideas a través de la acumulación, de la selección y de la construcción de sentido a partir de estos procesos que he enumerado previamente: relación sistema-entorno, autopoiesis, autorreferencia, comunicación y construcción del sentido. Asimismo, dentro del sistema social, Luhmann
coloca 3 elementos constitutivos. Ya he mencionado el primero, que es el sistema psíquico, pero faltarán otros 3, que es la interacción. La interacción para Luhmann es esencialmente el reconocimiento mutuo entre individuos y es el elemento mínimo que permite la producción de comunicación. En pocas palabras, la interacción es, como diría la escuela de Chicago, el intercambio o la interacción cara a cara. Después de ello, después de la interacción, dice Luhmann, emerge un proceso de organización en los sistemas sociales. ¿Qué es la organización al interior de un sistema social para Luhmann? Esencialmente es un conjunto de reglas, de niveles o puestos, como dice Luhmann, y programas. Podemos colocar el tema de la escuela o bien la jerarquía militar. La jerarquía militar tiene reglas de operación al interior del sistema militar. Como sabemos, tiene rangos: sargento, sargento primero, capitán, entre otros. Obviamente divididos y separados de manera jerárquica, del más bajo al más elevado o viceversa, del más elevado al más bajo. Y tienen programas, es decir, acciones. En un sistema social, todas las personas conocen o van aprendiendo cuáles son las reglas en cada sistema, cuáles son los rangos y cuáles son los programas o bien los objetivos que hay que cubrir en tal o cual sistema. Llámese sistema militar, sistema educativo, sistema de gobierno, entre otros. Por último, Luhmann define el término de sociedad como el conjunto de comunicaciones o bien dimensiones del sentido. Es una definición muy abstracta, digamos, es decir, muy amplia, porque implica recurrir a todas las operaciones que he mencionado, es decir, relación sistema-entorno, autopoiesis, autorreferencia, comunicación, sistema psíquico, interacción y organización. Todas esas operaciones dentro de un sistema es lo que construye la sociedad, que en pocas palabras puedo decir que una sociedad es un conjunto de comunicaciones en las cuales el individuo tiene un papel central, no solo como interacción, que ya lo menciona Luhmann, sino también como entorno de la comunicación y como elemento que permite constantemente reconstituir o reconfigurar las distintas comunicaciones y sentidos que tenga un sistema social. Por último, quiero comentar a título personal y retomando las aportaciones de George Ritzer, quiero retomar las críticas que tiene el pensamiento de Luhmann. Esencialmente, como vemos, es una teoría que hereda mucho de las aportaciones de Talcott Parsons y Robert King Merton. Es quizá su principal inspiración, pero la principal crítica que tiene es que sigue esta tradición de querer explicar a las sociedades en su totalidad. Esto, recordemos, Robert King Merton y sus Middle Range Theories, pues es muy cuestionado por la escuela estadounidense, porque lo que busca Luhmann es una teoría total, ¿no?, de la sociedad, cosa que a los años 80 ya comienza a ser muy cuestionado, porque constantemente se demuestra que las teorías de alcance medio o estudios de caso permiten conocer una gran cantidad de situaciones en un entorno, en una situación social específica. Por otro lado, Luhmann entabla un conflicto intelectual con Jürgen Habermas, y aquí hay una discusión filosófica, aquí hay un conflicto intelectual sobre la ilustración y el papel del individuo en las sociedades de los años 80, 90. Para Luhmann, el individuo ya no es necesario, pero el individuo en términos intelectuales. Los seres humanos seguirán existiendo y son importantes en el ámbito
social, económico, cultural. Pero Luhmann cuestiona mucho la idea de que exista el término de individuo en sociedades fuertemente dominadas por la comunicación. Jürgen Habermas, por su parte, que será motivo de otro video, Jürgen Habermas insiste en decir que el individuo tiene un papel central en las sociedades de los años 80 y 90. Ese conflicto pues manifiesta cierta misantropía o desprecio hacia los seres humanos desde una perspectiva, desde una lectura de Luhmann, pero filosófica y sociológicamente es muy interesante porque Luhmann, digamos, regresa al lugar en el universo que tiene el individuo y indica que los individuos en las sociedades industrializadas de los 80s, de los 90s, del siglo XX, pues juegan un papel de transmisores de ideas, cosa que ustedes podrán reflexionar y cuestionar con diversas lecturas que hagan de Luhmann. Hasta aquí sería todo con el tema de Luhmann. Agradezco mucho su atención y no olviden compartir. Hasta la próxima.